Bien, hola. Yo les había comentado algo sobre la representación de Schrödinger en la QFT, en donde los estados se escribían como la ecuación de Schrödinger, o más bien la evolución de estos. Pero claro, ahora estamos hablando de QFT y estos estados vienen a ser funcionales. Yo había publicado hace un buen tiempo el primer video de todo el canal de QFT en donde yo había mencionado una cuantización sobre una cuerdita, ¿sí? Donde partíamos de puntos discretos y después, pues nada, cuantizábamos cada uno de estos puntos y era el equivalente a asignarle un oscilador armónico a cada punto de esta cuerdita. Ahora pues extiendan esta cuerdita a todo el espacio-tiempo donde vivan, en este caso una variedad de Lorentz, y pues nada, ustedes tienen un oscilador armónico por cada punto y eso es lo que representaría un campo escalar. Ahora, pues lo que yo hice fue irme por esta representación porque de pronto tiene ventajas ante la teoría de campos sobre variedades curvas. Y pues nada, tenemos que más o menos ver que esto es válido, es decir, es válido la representación funcional y tratar de ver de pronto qué ventajas surgirían. Otra cosa es reflexionar sobre esta ecuación, porque fíjense que directamente estamos haciendo un postulado básicamente, en donde decimos que la evolución temporal está o viene dada por el hamiltoniano. Y pues, ¿qué nos está diciendo esto? Pues digamos que el Killing o el vector de Killing que nosotros tenemos que implementar en nuestro espacio-tiempo, en este caso plano, esto es tiempo, estas son las demás coordenadas, pongámosles X y Y, el vector de Killing va en esta dirección y el generador sobre las traslaciones sobre ese vector de Killing, en el caso del espacio-tiempo, pues va a ser el hamiltoniano. Claro, hay una forma, digamos, sencilla de tratar esto, que sería coger, curvar el espacio, asumir, voy a tratar de explicar esto después, hablar de foliaciones, pero es básicamente asumir que por cada punto de la foliación pasa una curva. Usualmente se les llama cuando pasan solamente una única curva por la digamos por el slice o por digamos sí, este corte de la variedad, se le suele llamar congruencias en el contexto de relatividad general. Pero claro, uno está asumiendo aquí ya una descomposición de esto, es decir, que aquí tengo una descomposición 3 más uno donde tengo pues a mi sigma, mi variedad sigma, y una curva gamma que sigue, digamos, esta trayectoria. En ese caso, si yo defino los campos por aquí, pues yo tengo que hacerlos evolucionar, es decir, que en el siguiente slice que yo defina, yo tengo aquí mi campo, mi variedad, y por acá tendría que haberlo hecho evolucionar, qué sé yo, por acá. Eso lo tengo que hacer mediante un operador, pero que ese operador tiene que ser equivalente al de Schrödinger, perdón, al hamiltoniano, es decir, que tiene que ser un generador no, ya no vamos a llamarlos a estos vectores de Killing, a los vectores tangentes a esto. Puede que sean, pueden que no sean vectores de Killing, temporales o lo que sea, porque fíjense que incluso esta curva no tiene que tener la interpretación de tiempo, o el parámetro que la representa no tiene por qué tenerlo. Entonces, claro, yo tengo que definir cosas aquí. Entonces esta representación de pronto me ayuda a poner claras las cosas. Y otra pues es también que en teoría de campos que uno le enseñan, nunca le han mostrado la representación o más bien la forma explícita de los estados sobre los cuales estamos actuando. Había justificado esto diciendo que ustedes tienen un operador, digamos, adaga, y le llaman esta cosa un operador de creación, ¿sí? Y a esta otra cosa, pues la llaman operador de aniquilación, y pues esto le asignan un cero, pero nunca nos han dicho qué diablos son estas cosas. Uno puede ver explícitamente qué son en el libro de Brian Hetfield. eh, Voy a escribirlo por acá. Het- en este libro, pues creo que tiene por título teoría Quantum Field Theory and Point String Particles, no me acuerdo, algo así, pero si ustedes lo buscan pueden encontrar fácilmente este libro que trata como el capítulo 9,
introduce cálculo funcional y después sigue hasta el capítulo creo que 13 y termina con una formulación mm, de teoría de perturbaciones con esta representación. Entonces creo que es útil. Listo, entonces vamos a partir de esto. Vamos a partir entonces de la ecuación de Schrödinger y vamos a ver que H aquí tiene que ser la transformada de Legend. ¿De qué? De el hamiltoniano. Perdón, de lagrangiano. Listo. Si, es decir, tenemos que partir de un lagrangiano. El lagrangiano más conveniente para nosotros va a ser el hamiltoniano, perdón, el lagrangiano de, voy a ponerlo en términos de la acción, de Klein-Gordon, para describir por lo menos campos escalares. Creo que tengan una simetría, que tengan la simetría de Lorentz. Entonces, nada, pues un medio integral de 4x de mu phi de mu phi menos m cuadrado phi. Listo. A esto se le aplica una transformada de Legend. eh, y pues nada, uno tiene que distinguir algo, en que el momento canónicamente conjugado al campo pues es esto. Sí, así lo representamos. Pero habíamos dicho que cuando hablamos de momentos canónicamente conjugados y los cuantizamos, entonces cuantización aquí, pues, en QFT la gente dice póngale gorritos, ¿sí? Y asuma que son operadores. Claro, aquí con este x yo me estoy refiriendo pues a que tengo un x espacial y una digamos coordenada temporal. Eso es lo que estoy asumiendo por x. Mm, pero ¿qué significa ponerles gorritos? Entonces todo esto va a ser más claro o es clarísimo cuando uno identifica esto como estados funcionales. Entonces va a ser clarísimo pues porque nosotros habíamos partido de que había una ecuación de Schrödinger de finitas variables. De pronto, y ya cuando uno habla de, digamos, de esta discretización del espacio-tiempo y extiende cosas raras, Volterra lo hizo creo que en el 49, si no estoy mal, y uno manda esto al infinito, uno obtiene como si tuviese funcionales, pero en este caso ya las variables x, no tenemos aquí variables x, sino que tenemos a los propios campos evaluadas en cada una de estas variables, y lo que uno obtiene es una funcional. Claro, puede hacerla también depender del tiempo, y pues nada. Y esto pues habíamos dicho que me representa la amplitud de probabilidad de encontrar el campo o este campo en cierta configuración. Es decir, nuestra variable que es el campo, el sí nos va a sacar la amplitud de probabilidad de encontrar este campo en la configuración que hayamos puesto. Puede ser, qué sé yo, una configuración de senos y cosenos, una configuración de una gaussiana incluso. Después vemos qué configuraciones son posibles. Pero esto, cuando identificábamos esta funcional, esto como una funcional, esto se exportaba directamente a esto. Hay veces, creo que, perdón, me estoy comiendo algo aquí, menos i, creo, menos i veces derivada con respecto a el x del campo. Claro, perdóneme aquí, pero voy a cambiar solamente a coordenadas espaciales. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque cuando nosotros describamos el hamiltoniano aquí va a ser invariante en el tiempo, ¿sí? Es decir, va a ser el que genera las traslaciones, pero no va a depender explícitamente del tiempo. Y cuando esto pasa, cuando yo trabajo el hamiltoniano, ahorita hago la transformación de Legend, pues esto sería equivalente a trabajar un hamiltoniano de estos, digamos desplazado, ¿sí? Y pues claro, eso sería, digamos, un hamiltoniano, un H, pero bueno, toda esta vaina conmuta, porque aquí hay un H, aquí hay un H, y pues básicamente lo que estoy diciendo es que el hamiltoniano no depende del tiempo. Eh, entonces todas las variables de acá podemos hacer que explícitamente no dependan del tiempo y así escribirlas en términos solamente de coordenadas espaciales. Entonces, voy a borrar esto.
Y ya una vez hemos identificado el momento canónicamente conjugado con su representación en operador derivada funcional, eh, pues lo único que nos queda es escribir el hamiltoniano cuantizado, es decir, gorrito, como la transformada de Legend de lo que habíamos puesto acá. Entonces lo voy a escribir. Listo. Entonces hemos escrito el hamiltoniano. Fíjense en todo lo que nos da. No es muy largo. Ahora, esto se supone tiene que actuar sobre una funcional. Es decir, el hamiltoniano actúa sobre funcional. Claro, una funcional que depende del tiempo, pues para igualarlo a la derivada temporal. Entonces pongo aquí la derivada temporal. Es equivalente a hacer actuar todo esto, es decir, copio y pego. Listo, hecho esto, podemos proponer un ansatz. Bueno, y esto pues tiene que ser igual a i veces ddt. Entonces, ¿qué ansatz vamos a proponer? Pues que la funcional sea o tenga la siguiente forma. Que sea e a la menos i, un número que vamos a llamarle e, pues que igual esto ya nos da un spoiler o que esto es la energía, ¿sí? Y acá otra cosa que es la parte que netamente depende del campo. Entonces, bien, que podemos insertar esto aquí, ver que se separan y ver por acá que esta derivada pues nos baja esta exponencial, la exponencial con esta exponencial que va a venir escrita acá se van a cancelar y lo único que obtengo es la misma ecuación pero con una e acá y borrando las t's. Listo. Hicimos esto. Ahora lo único que queremos hacer es borrar las exponenciales. Obtenemos esta ecuación puede identificarse como si fuese una ecuación de valores propios. Y ahora pues veamos que esto debe tener varias soluciones de acuerdo a este numerito, al número e. Entonces, ¿qué soluciones hay? Recordemos, recordemos algo. Nosotros podemos escribir esto en términos de operadores de creación y destrucción, habíamos dicho. Claro, que actúan sobre la funcional y en este caso la aniquila, en este caso aumenta en uno la torre de estados. Entonces podemos identificarla con esta funcional. Claro, eso que me dice que estos phi ceros, que son funcionales, viven en el espacio de Fock. Entonces, por ejemplo, aquí diría psi 0, psi 1 y así aumentando en el vectorcito que me representan los estados en este espacio. Y claro, infinitos, no tengo límite para crear el número de partículas. Es decir, que vamos a ir navegando a través de este espacio usando estos operadores. Ahora, estos operadores tienen que admitir una representación en términos de las derivadas funcionales. Si ustedes recuerdan cómo se escribían los campos se escribían, voy a escribirlo aquí con un proporcional a una A más una A daga. Claro, aquí acompañada por una función y por otra función por acá. Y claro, pi, como simplemente vimos aquí, es la derivada con respecto al tiempo, pues se debería obtener de una manera similar. Voy a poner una función h con a más una función e con a daga. Bueno, perdón aquí por el cambio de signo. Bien, es decir que nosotros tenemos que ser capaces de invertir esta ecuación de tal forma que seamos capaces de escribir a en términos del campo y de su momento canónicamente conjugado. Si uno hace esto, ¿qué puede obtener? Entonces puede obtener lo siguiente, puede escribir uno a en términos de, claro, aquí, bueno, cuando uno haga todo este despeje, es fácil, eso está en Peskin and Schrödinger, Peskin and Schroeder, perdón,
el libro estándar de teoría de campos. Entonces esto se escribe como un operador funcional que tiene la siguiente forma. Permítanme buscarla que no la tengo presente. Entonces esto va a ser integral de 3x de e a la i k punto x de omega k phi de x. Ahora, fijémonos en que esto tiene que ser gorrito, ¿sí? Tiene que ser gorrito, es decir, son operadores. Y derivada funcional con respecto a phi de x y listo. Y este es mi operador, es un operador funcional, ¿sí? Con derivadas funcionales. Esto es explícitamente lo que quiero decirles. Claro, entonces nosotros tenemos que hacer actuar esto sobre una funcional por acá. Sí, esto solo tiene sentido cuando esto actúa sobre funcionales. Entonces, qué es lo que pasa aquí? Nosotros podemos tener entonces varias soluciones infinitas dependiendo de este e sub n y resulta que en efecto van a estar cuantizadas, es decir, que esto va a depender de un valor discreto. Ahora, podemos solucionar esta ecuación para ver cuál es el estado de mínima energía o podemos ver o podemos solucionar la ecuación de aquí abajo. Entonces cualquiera de las dos esta es más difícil, tiene digamos más trucos y esta es más sencilla, pero lo que vamos a hacer es solucionar esta ecuación, pues porque así repasamos un poquito más del cálculo pesado que hay detrás de la solución de estas cosas y pues después corroborar, usar la ecuación de abajo. Usamos la ecuación de abajo para ver si esto pues efectivamente es cierto. Sí, o sea, usamos esta para ver si efectivamente hemos encontrado la solución de mínima energía. Entonces, créanme, esto no es difícil. Perdón, y aquí creo que me estoy comiendo incluso un menos que hay por acá. Sale con un menos. Y, y nada, voy a intentar hacer primero esto, después esto. Asumamos otro ansatz para resolver esta ecuación. Entonces, el ansatz que vamos a usar es que esto tiene forma de exponencial, o por lo menos tiene... Voy a poner aquí ansatz. Suponer que la funcional tiene una eta que multiplica a la exponencial de otra funcional. Listo. Si yo supongo esto, nada más tengo que introducirla aquí. Entonces vamos a calcular primero esta parte. Esta parte actúa sobre esto, ¿sí? Entonces, derivada funcional con respecto a phi de psi. Esto es igual entonces a eta e a la, que es una exponencial. Las reglas de derivación funcional yo creo que las había mostrado antes. Y lo único que tendría que hacer es bajar esto con un signo menos por acá y tener en cuenta la derivada de g con respecto a phi. Nos pide segunda derivada, entonces derivo dos veces psi, que sería igual a derivar dos veces esto, es decir, que sería la derivada de esto. Listo, por esto sin derivar. Pero claro, la derivada de esto tiene otro g que, pues claro, o sea, por regla de la cadena, entonces me bajaría aquí un signo más y esto quedaría elevado al cuadrado. Este ahora queda sin derivar y aquí tengo g con respecto a phi y voy a, como apliqué segunda derivada, pues escribo aquí segundas derivadas. Entonces, fíjense que es con respecto a la misma variable, ¿sí? Porque también podemos tener derivadas cruzadas en el caso de las derivadas funcionales. Ok, ¿qué significan estos gorritos sobre la funcional? Pues que como aquí estamos en esta representación, lo único que va a pasar es que estos gorritos se van a quitar y van a ser funciones, es decir, campos. Y aquí pues sería el gradiente en este caso del campo. Pero creo que yo me comí una cosa acá y es que esto va elevado al cuadrado, perdón. Y este también va elevado al cuadrado y ya. Sí, esto también va elevado al cuadrado.
me lo comí, en fin. Y pues nada, tengo que bajar esto, bueno, aplico esto sobre esto, pero nada, eso simplemente es quitarle gorritos acá, ¿sí? Recuerden, estamos aplicando las mismas reglas de, de teoría de mecánica cuántica, entonces si yo tengo funciones de esto, esto es igual a esto. Pero pues claro, esto se extendió a objetos como funcionales, porque tenemos infinitos grados de libertad. Ahora sustituyo esto aquí adentro. Bien, esto es todo lo que obtenemos, absolutamente todo. Ahora tenemos que empezar a cancelar cosas, entonces esta expresión se va con esta expresión y con esta expresión. Recuerden que g es un número, básicamente, es decir, que es como si fuese una constante, por eso puede salir por fuera esta integral y puede cancelarse también con todo esto. ¿Sí? Todo esto se ha factorizado y se ha cancelado con esto. Entonces, perfecto. Es decir, que lo único que me queda hacer es borrar y reescribir la ecuación. Entonces, hagámoslo. Es decir, esta es la ecuación que obtengo al final. Y ahora lo único que debo hacer es, qué sé yo, distribuir esto, ¿sí? Asumir algo sobre G, que sería intentar expandirla en series de Taylor para igualar con los términos del otro lado. Entonces, espero se entienda. Cojo todo esto, lo paso al otro lado. Entonces, esto va para acá. Este símbolo, pues lo duplico, pues porque tengo que pasarlo al otro lado con el símbolo integral. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora tengo que usar la expansión en serie de Taylor de G. Pero ¿qué diablo significa expandir en series de Taylor una funcional? Entonces voy a hacerlo con una funcional de pocas variables, es decir, esta solamente depende de una función, es decir, que sería como una funcional de una variable. Pero recuerden que a su vez las funcionales se pueden ver como funciones de infinitas variables. Entonces, expandamos esto alrededor de phi sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve la funcional alrededor de phi sub 0? Entonces escribo g alrededor de phi sub 0 más, ya acá viene, digamos, el truco. Viene, digamos, algo un poquito fuerte, pero vemos que es posible entenderlo, es fácil de entender. Integral de 3x derivada de g con respecto a phi. Si alguien está interesado en cómo deducir la expansión en series de Taylor de funcionales, lo puede escribir, porfa. Yo intento hacerlo en otro video. Esta vez voy a producir ya videos seguidos, por lo menos en esta temporada de vacaciones, porque pues, nada, tengo un poco más de tiempo y pues yo también tengo el ánimo para hacerlo. Estaba un poco deprimido. En fin. Entonces, claro, yo puedo expandir esto al orden en el cual yo quiera, ¿sí? O sea, yo puedo parar, qué sé yo, a orden 1000, pero vamos a hacerlo hasta segundo orden para ver unas propiedades interesantes. ¿Y por qué vamos a hacerlo hasta segundo orden también? Es muy importante porque aquí aparece phi, por lo menos hasta segundo orden. Es decir, que por lo menos esta funcional eh, tiene que tener ese orden. A ver,
a qué me refiero? Si yo derivo, por ejemplo, la funcional con respecto a phi y yo tengo solo un orden en phi, lo que obtendré sería este pedazo. Pero este pedazo resulta que es un número. ¿Sí? Si es un número, pues nada, yo no tengo ningún orden con respecto a phi. ¿Qué es lo que debería aparecer? Pues tiene que ser según orden, pues para que cuando yo lo eleve al cuadrado, me aparezca un phi al cuadrado. Es decir, que eso ya me está diciendo de qué orden tiene que ser la funcional con respecto a phi. Entonces, también hay que tener en cuenta que estas derivadas funcionales pueden ser operadores, ¿sí? De hecho, en general pueden ser números, operadores, lo que sea. Es decir, que yo tengo que respetar por acá un orden. Es decir, que yo, listo. Y recuerden que digamos, sencillo recordar que estos son operadores y también hacer la analogía, porque de hecho desde allí vamos a extraerlo, hacer la analogía con que estas cosas son matrices, es decir, por aquí esto representa un vector que es igual a otro vector, acá, claro, tengo el vector, pero esto representaría como una matriz aplicada a un vector. Lo siento, estoy diciendo barbaridades. Estos son números, estos son números, estos son números, perdón, esto es un número, esto es un número, número más número, más esto, nosotros habíamos hablado de que estos phis se pueden ver como si fuesen vectores infinitamente dimensionales. Es decir que para que esto sería un vector, esto también tiene que ser un vector. Entonces si esto sería un vector acostado, esto sería un vector parado, y pues el producto punto de esto pues es un numerito, igual que acá. Más, siguiendo este orden de ideas, claro, cuando yo ponga la otra serie de Taylor acá, tengo que tener dos vectores. Uno de ellos acostado, lo que está en medio, que sería la derivada segunda, cruzada además, sería una matriz, y esto sería un vectorcito. Y así conservo el carácter de que esto sea un número. Entonces, siguiendo este orden de ideas, bueno, ¿esto de dónde lo saco? Esto lo saco de la generalización que uno hace de la serie de Taylor de una función de varias variables. Entonces consideremos que tengo una función de dos variables. Claro, aquí pondría la función evaluada en el punto alrededor del cual yo quiero expandir. Acá tendría el gradiente de f, aplicado pues a x menos x sub 0, y menos y sub 0, que sería el vectorcito este. Más, ¿qué tendría acá? Lo mismo, x menos x sub 0 acostado esto, y menos y sub 0, y por acá tendría una matriz que sería la hessiana. Y si ustedes recuerdan, la hessiana es simétrica. Eso va a ser muy importante ahorita, pues porque el operador o el que ponga por acá tiene que ser simétrico. Y x menos x0, siguiendo, claro, la extensión que nosotros hemos hecho de funcionales. Y esto pues es que la hessiana es simétrica. Claro, simétrica siempre y cuando f sea una función bonita y sea infinito, ni siquiera sea infinito, sea 1. Entonces, vamos a suponer además que eso sea infinito. Entonces, ya, ahí se obtiene la simetría. Si eso no se cumple, pues ustedes saben que las derivadas parciales no conmutan y pues esta simetría se pierde. Entonces, esto explica lo siguiente. Entonces, fíjense en que aquí conservé el orden, ¿sí? Ahí conservé el orden, entonces, pues continuemos. ¿Cómo se vería esta serie de Taylor? Aquí integré con respecto a lo que puse acá. De hecho, sería bueno cambiar esas variables de integración, pues porque aquí ya tengo una x, entonces déjenme ponerle más bien, en vez de x, y, y, y. Y aquí pues yo puse y, vamos a poner otra vez y, pero vamos a hacer que aparezca otra cosa que vamos a llamar la z, otra variable. Esto pues porque yo tengo que poner aquí phi,
que depende de y, menos phi sub 0, que depende de y. Creo que lo voy a hacer más pequeño. Perfecto. ¿Qué voy a poner aquí? Entonces, van a ir segundas derivadas. Segundas derivadas, pero esas derivadas parciales están cruzadas en virtud de que estamos usando la hessiana. Y además aquí ya hay un signo, el símbolo de sumatoria, digamos que uno debería poner para hacer estas cosas cuando se hacen componente a componente. Entonces, voy a poner derivada segunda de g, y aquí voy a poner derivada con respecto a phi y phi, pero cada una de estas depende de variables diferentes. Entonces esta voy a hacer que dependa de y para que pues, me coincida la y acá, y esta que coincida con z. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo que evaluarlo esto en alrededor de esto, y acá tengo que poner el campo otra vez, pero esta vez en términos de las variables z. Perfecto. Y bueno, órdenes superiores. No se, no se olviden órdenes superiores. Listo. Hasta ahí todo muy bien, todo está perfecto. Y ahora pues yo tengo que identificar esta forma con esto, pero fíjense que aquí no se ha identificado esa forma. Lo que pasa es que hay que hacer una integración por partes, por lo menos de este término, para poder factorizar por lado y lado y ver, identificar esto por lo menos con esa parte. Entonces, ¿qué podemos hacer?